Después de pasar más de 20 años en el corredor de la muerte federal, Christopher André Villalba fue ejecutado por inyección letal en Terre Haute, Indiana. Pero para entender cómo terminó allí en primer lugar, tenemos que retroceder a una tarde de verano de 1999, frente a una gasolinera en Texas. Era el 21 de junio, cuando Todd y Stacy Bagley, una joven pareja casada de Iowa, habían viajado a Fort Hood en un viaje misionero de corto plazo. Ambos eran pastores juveniles, devotos, amables y del tipo de personas que ayudaban a extraños sin pensarlo dos veces. Esa tarde se detuvieron en una gasolinera. Fue entonces cuando 5 adolescentes se les acercaron pidiéndoles un aventón, pero no buscaban ayuda, buscaban una víctima. El plan se venía gestando desde el día anterior. Ese día, Christopher Villalba, de 19 años, junto con Christopher Lewis, de 17, y Tony Sparks, de 16, pasaron el tiempo hablando de cómo conseguir dinero rápido. Pero no estaban hablando de trabajos. Decidieron que sería más fácil encontrar a alguien para robar, algo rápido y fácil. Su idea era sencilla: hacerle señas a alguien, pedir un aventón y, una vez dentro del coche, sacar un arma. El conductor y cualquier pasajero serían obligados a meterse en la cajuela. Luego robarían el vehículo, conducirían a un lugar apartado y lo abandonarían con las víctimas aún encerradas dentro, limpio y silencioso. Y a la mañana siguiente, ya no era solo una idea. Reclutaron a 2 adolescentes más: Brandon Bernard, que acababa de cumplir 18 años, y Terry Brown, de 17. Los 5 se subieron a un coche y empezaron a recorrer estacionamientos buscando una víctima. Comenzaron en un supermercado, pero no tuvieron suerte. Siguieron conduciendo, revisando lotes y tiendas de conveniencia, hasta que vieron a un hombre en un teléfono público fuera de una gasolinera en Killeen, Texas. Su nombre era Todd Bagley, y él y su esposa Stacy estaban a punto de caer en la trampa. Hasta ese día, la vida había sido estable para Todd y Stacy. Vivían en Pella, Iowa, y Todd trabajaba como jefe de entrenadores atléticos en el Boss Landen Athletic Club. Stacy trabajaba en Heritage Lace. Sus días eran simples, centrados en la fe, la oración y el uno en el otro. No tenían televisor y no querían distracciones. Comían sentados en el suelo y pasaban su tiempo libre leyendo la Biblia. Creían en la simplicidad y en la paz. Pero en febrero de 1999 lo dejaron todo atrás. Todd creía que Dios lo estaba llamando a hacer más, contó un amigo después. Así que empacaron lo que tenían y se mudaron de nuevo a Ottumwa, a la casa donde Todd había crecido. No había trabajos esperándolos, solo fe. Y pronto llenaron sus días con trabajo voluntario en la iglesia, estudiando las escrituras y orando. Todd y Stacy pasaban horas leyendo juntos la Biblia. No perseguían dinero, perseguían un propósito. Pero en junio de 1999 estaban de regreso en Texas para visitar a viejos amigos y asistir a un avivamiento en su antigua iglesia cerca de Fort Hood, donde Todd había estado destinado. El domingo 20 de junio asistieron a un servicio matutino y almorzaron con amigos después. Su día estuvo lleno de risas, historias y abrazos. Se sentía bien estar de vuelta. Más tarde esa tarde, se detuvieron en una gasolinera en Killeen. Todd necesitaba hacer una llamada rápida y Stacy lo esperó dentro del coche, probablemente aún sonriendo por las conversaciones de más temprano. Fue entonces cuando Christopher Lewis y Tony se le acercaron y le pidieron un aventón. Dijeron que necesitaban ir a casa de su tío, y Todd, siendo como era, no lo dudó. Les dijo que no había problema. Minutos después, Christopher Villalba subió al asiento trasero con sus amigos mientras Todd conducía. Stacy se sentaba a su lado, y por un momento, quizás todo parecía normal, pero luego, todo cambió. Chris sacó una Glock y la apuntó directamente a Todd. «Los planes han cambiado», dijo. Al mismo tiempo, Tony le apuntó con un arma más pequeña a Stacy. Ordenaron a la pareja que detuviera el coche y los obligaron a bajarse a punta de pistola. Les quitaron todo: billeteras, joyas, tarjetas bancarias. Luego Chris empujó a Todd y Stacy al maletero de su propio coche. Pero no terminó ahí.
Durante las siguientes horas, Chris condujo por la ciudad mientras la pareja seguía encerrada en la cajuela, en completa oscuridad. Se detuvo en varios cajeros automáticos, pero no logró sacar mucho dinero. Había menos de $100 en la cuenta. Dejó que Tony y Christopher Lewis usaran el dinero robado para comprar comida en Wendy's y luego paró para empeñar el anillo de bodas de Stacy. En un momento, compró cigarros y cigarrillos como si fuera cualquier otro día, como si no hubiera dos personas inocentes atrapadas en la parte trasera del coche, asfixiándose, aterradas, rezando, aún con la esperanza de que todo terminara de otra manera. Pero en esa oscuridad ocurrió algo inesperado, algo que Chris nunca podría entender. Los Bagley no gritaban, no suplicaban, hablaban de Dios, de la gracia, del perdón. Le dijeron a Christopher Lewis y a Tony que no venían de una familia rica, pero que eran ricos en amor y bendiciones. Hablaron de Jesús e incluso mencionaron el avivamiento en Grace Christian Church, irónicamente, una iglesia a la que Christopher Lewis había asistido alguna vez, y sus palabras sacudieron algo dentro de ellos. De repente, Tony ya no quería tener nada que ver con el robo. Llamó a Chris a un lado y le dijo que quería salirse, que esto había llegado demasiado lejos. Pero Chris no cedió. Le dijo que ya era tarde, que la pareja había visto sus caras, que eran testigos, y que los testigos no podían quedar vivos. Y entonces dijo algo que nadie olvidaría jamás. Los Bagley tenían que morir, y cuando estuvieran muertos, quemaría el coche para asegurarse de que no quedara nada. Ni nombres, ni evidencia, solo cenizas. Chris ya había tomado su decisión. Condujo de regreso a su casa y corrió hacia adentro para buscar un pasamontañas y ropa limpia. Tony se fue, pero Chris no dudó. Se reunió con Brandon y Terry y les contó lo que estaba por pasar. Dijo que la pareja había visto su rostro y que ahora debían morir. Brandon y Terry no discutieron, solo asintieron y fueron a buscar combustible. Chris los condujo a una zona remota dentro del Belton Lake Recreation Area, justo a las afueras de Fort Hood. Un lugar tranquilo y apartado. El tipo de lugar donde nadie se topa con algo por accidente. Aparcó el coche de los Bagley en una pequeña colina mientras los demás rociaban líquido inflamable por los asientos. Dentro del maletero, Todd y Stacy seguían vivos, seguían rezando, aún esperando que algún milagro los encontrara. Las últimas palabras de Stacy, ahogadas entre lágrimas, fueron: «Jesús los ama» y «Jesús, cuídanos». Entonces Chris se colocó la máscara y le dijo a Christopher Lewis que abriera la cajuela. Y cuando la tapa se levantó, Chris alzó la Glock y le disparó a Todd en la cabeza, matándolo al instante. Luego se volvió hacia Stacy y volvió a disparar, dándole en el rostro. Pero no murió de inmediato. El disparo la dejó inconsciente, pero seguía respirando. Entonces Brandon se acercó y encendió el fuego. Las llamas llenaron el coche de inmediato y el humo se coló por todos lados. Y aunque ya le habían disparado, el cuerpo de Stacy mostró señales de sufrimiento. Se movió ligeramente, se estremeció, pero nunca volvió en sí. Finalmente, murió por inhalación de humo. Los cuatro se subieron al coche de Brandon, pensando que lo peor ya había pasado. Pero no llegaron lejos. Al intentar alejarse, el coche resbaló fuera del camino y terminó atascado en una zanja llena de lodo. Empujaron el coche y aceleraron, pero nada funcionaba. Las ruedas solo se hundían más y quedaron atrapados. Empujaron, maldijeron y lo intentaron de nuevo. Pero ya era tarde. Alguien había visto el humo y había llamado a emergencias. Y por el sonido de las sirenas, los bomberos no estaban lejos. Tenían que salir de ahí, rápido. Cuando los bomberos llegaron a la escena, encontraron el coche de los Bagley todavía en llamas, y al abrir la cajuela, descubrieron dos cuerpos dentro. No muy lejos del lugar, la policía encontró a los sospechosos, todavía intentando sacar su coche del lodo. Nunca tuvieron otra oportunidad de huir. Fueron arrestados en el acto. Una vez bajo custodia, el caso avanzó rápido. Como los asesinatos ocurrieron en terreno militar, fueron juzgados bajo la ley federal. Pero de los 5 adolescentes que participaron en el crimen, 3 eran menores de edad. Chris Villalba y Brandon Bernard
eran lo suficientemente mayores para enfrentar la pena de muerte. Los otros no, pero eso no los hacía inocentes. Terry Brown y Christopher Lewis tenían solo 17 años cuando ocurrió todo, y aunque ninguno disparó ni encendió el fuego, ambos formaron parte. Desde el momento en que se planeó el robo hasta el encubrimiento y el silencio posterior, estuvieron involucrados. Pero al llegar el momento de enfrentar cargos, ambos aceptaron un acuerdo. Admitieron culpabilidad por asesinato en segundo grado y accedieron a testificar contra Chris y Brandon a cambio de sentencias más leves. A cada uno se le impusieron poco más de 20 años en una prisión federal, 248 meses, para ser exactos. Christopher Lewis fue liberado en junio de 2017, casi 2 décadas después del crimen, y Terry salió en enero de 2020. El más joven de todos fue Tony Sparks. Tenía solo 16 años, apenas edad para conducir, pero aún así fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A diferencia de los demás, Tony se negó a aceptar un acuerdo, y aunque no estuvo presente en el momento del asesinato, su participación fue suficiente para que el juez le impusiera una de las penas más duras que puede recibir un adolescente. Pero en marzo de 2018, después de cumplir más de 17 años, su sentencia fue reducida, de cadena perpetua a 35 años. Por primera vez, tenía una fecha de salida. Y salvo que algo cambie, Tony Sparks quedará en libertad el 28 de abril de 2030. En cuanto a Chris y Brandon, su juicio comenzó en el año 2000, y la evidencia era abrumadora. Chris había disparado, mientras que Brandon había iniciado el incendio. El 13 de junio, el jurado dio su veredicto. Los declararon culpables de todos los cargos. Chris fue condenado a muerte por el secuestro, por el asesinato de Todd y por el de Stacy, y por el cargo de conspiración, recibió cadena perpetua. Brandon también fue condenado a muerte por su papel en el asesinato de Stacy Bagley y recibió cadena perpetua por los otros cargos. En diciembre de 2020, el Estado llevó a cabo su ejecución. Mientras yacía amarrado a la camilla, Brandon levantó la cabeza y miró hacia las ventanas de la sala de testigos. «Lo siento», dijo en voz baja. «Esas son las únicas palabras que pueden expresar completamente cómo me siento ahora y cómo me sentí ese día». Sobre su participación en el asesinato dijo: «Ojalá pudiera deshacerlo todo, pero no puedo». Durante los siguientes 20 años, Chris permaneció en el corredor de la muerte, presentando apelación tras apelación. Sus abogados argumentaron que el jurado nunca escuchó sobre sus problemas de salud mental, su infancia traumática, ni la posibilidad de que él pudiera haber cambiado. Intentaron mostrar otro lado de él. Dijeron que estaba roto mucho antes de aquella noche de verano. Nació de madre blanca y padre negro, en un lugar donde esa mezcla tenía un precio. Según informes, su padre era abusivo, violento tanto con Chris como con su madre. Pero incluso después de que ella lo dejara, las cosas no mejoraron. Salió con otros hombres blancos que dejaron en claro: querían a ella, no a su hijo negro. Chris aprendió desde temprano lo que se siente al no ser querido, no reclamado y dejado de lado. Su familia extendida mantenía la distancia. Sus maestros lo describían como problemático, pero nunca violento. No era peligroso, decían, solo estaba perdido, y sus amigos opinaban igual. Aún así, esa necesidad de pertenecer no desapareció. Entonces encontró un lugar que lo aceptó, una pandilla, y por primera vez en su vida se sintió elegido. Pero esa necesidad de aceptación lo arrastró hacia algo más oscuro, y cuando se dio cuenta de lo lejos que había llegado, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Los tribunales lo escucharon, luego lo rechazaron. Una y otra vez, los jueces confirmaron la sentencia. Fuera cual fuera el dolor, rechazo o confusión que Chris arrastraba desde la infancia, consideraron que no pesaba más que lo que había hecho. Entonces, en 2020, el gobierno federal reanudó las ejecuciones por primera vez en más de 17 años, y Chris fue uno de los primeros en la lista. Pero su equipo legal hizo un último intento por detenerla, señalando un posible sesgo en el juicio y el hecho de que casi todos los miembros del jurado eran blancos, mientras que Chris no lo era. Después de la condena,
Chris volvió su atención hacia adentro, hacia algo que había evitado casi toda su vida: la fe de su madre. Se convirtió al judaísmo mesiánico, una creencia que mezcla la tradición judía con la creencia de que Jesús es el Mesías. Desde su celda, comenzó a predicar a otros hombres en el corredor de la muerte, no sobre su inocencia, sino sobre redención, algo que, según él, no solo era posible, sino necesario, incluso si nadie lo veía, excepto Dios. En una declaración en video, Chris expresó remordimiento por lo que había hecho. Cometí un grave error cuando era un joven perdido y le quité la vida a 2 personas valiosas en este mundo, dijo. Cada día deseo poder corregir ese error. Pero no importó. Las apelaciones fueron rechazadas y se fijó su fecha de ejecución. El 24 de septiembre de 2020 llegó su último día. Para su última comida, pidió Pizza Hut. Más tarde, los guardias lo llevaron a la cámara de ejecución en la Penitenciaría Federal de Terre Haute. Llevaba gafas negras con lentes tan gruesos que distorsionaban sus ojos, pero sus pasos eran firmes. Al acostarse en la camilla, ofreció una oración y luego dirigió sus palabras a la familia de Todd y Stacy Bagley. «Padre, sana sus corazones con gracia y amor», dijo. «Estoy listo, Padre». Cuando comenzó la inyección, abrió los ojos, frunció el ceño mientras miraba el techo cubierto de azulejos verdes. Soltó un largo bostezo. Luego giró lentamente la cabeza hacia el vidrio donde su madre observaba. No apartó la mirada. Su boca se abrió. Su cabeza se inclinó en su dirección. Y luego dejó de moverse. Pasaron 20 minutos. Luego un funcionario de la prisión entró, presionó un estetoscopio contra su pecho y se retiró sin decir una palabra. Momentos después, una voz por el intercomunicador lo declaró muerto a las 6:42. Más tarde, los funcionarios corrigieron la hora a las 6:46, pero no se dio ninguna explicación. Christopher Villalba tenía 40 años.